al tema del IVA, ¿ya? Este impuesto que es tan importante para el Estado. Voy a compartir pantalla. Ahí está, se ve perfecto, ¿no es cierto? Sí, Héctor, sí. Ya, perfecto. Vamos a partir entonces hablando del concepto esencial del impuesto y después vamos a ir viendo algunas características propias de él, ¿ya? Ok, estos son conceptos básicos. Eso quiere decir que vamos a aprender digamos, las bases de cómo se calcula el impuesto, cómo se determina. Y voy a tratar de entrar a la página web de impuestos internos para ver cómo se declara, ¿ya? Entonces, vamos a partir con el concepto, qué es lo que es este impuesto, ¿ya? Este impuesto dice que es el impuesto al valor agregado, por eso la sigla IVA, ¿ya? Ahora se le llama LIBS también, LIBS, Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios, ¿ya? Está cambiando un poco la nomenclatura, pero en el fondo es el mismo concepto, es un impuesto que es grava o que se aplica, ¿no es cierto?, a los consumidores, ¿ya? A los consumidores finales. Toda aquella persona natural que va a comprar un producto, el Estado la asimila como que esto es un consumo, ¿ya? Y por lo tanto, el que soporta el impuesto es esa persona que adquiere un producto o un servicio. No todos los servicios, hay servicios que no tienen IVA, ¿ya? Servicios profesionales que no tienen IVA, pero otros sí. La idea es que con el tiempo la mayoría de los servicios también va a ir teniendo asociado el impuesto al valor agregado, ¿ya? O del IVA. Entonces, es, es un impuesto que se llama valor agregado. Entonces, la primera cosa es preguntarnos uno, ¿qué es el valor agregado? ¿Ya? Entonces, aquí el valor agregado, lo vamos a poner acá arribita, va a ser igual al precio de venta sin impuesto, ¿ok? ¿Ya? Sin impuesto, menos el costo del producto o servicio, ¿ya? El precio de venta sin impuesto menos su costo, eso es lo que se llama valor agregado, ¿ya? Y entonces al valor agregado se le aplica, o sea, en el fondo, al valor agregado, el Estado le aplica el impuesto, ¿ya? Me voy a explicar con esto. Supongamos que usted compró un producto en pesos 100 más IVA, ¿ya? Entonces usted en el fondo eh, pagó 119, ¿no es cierto? ¿Ok? Pagó 119. ¿Cuánto le costó el producto a usted? El costo es igual a 100 pesos. El IVA no forma parte del costo de compra. Efectivamente, yo lo pagué. Salió plata de mi bolsillo, ¿ya? Al igual que comprando el producto, ¿no es cierto? Cuando yo compré el producto, salió plata de mi bolsillo y con eso pagué el valor del producto y el impuesto asociado, que es el IVA, ¿ya? Pero me costó 100. Ahora, supongamos que yo lo vendo, hago una venta, ¿ya? Y el producto lo vendo, hago una venta de pesos 200 más el impuesto. Es decir, lo vendí en 238 pesos, ¿no es cierto? Con el 19% más, ¿ya? Que es el 19%, ¿ok? El precio de venta entonces, esto es 19%, que son los 38 pesos.
¿ya? Entonces mi precio de venta quedó en 238. Y yo lo compré en 100 más IVA, ¿ya? Como yo no soy consumidor final, en el caso nuestro, ¿no es cierto? Sino contribuyente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo lo que yo compro, ¿ya? Lo que yo compro lo hago no con el fin de consumirlo, sino que con el fin de venderlo o transformarlo en otro producto, en el caso que lo que yo compre lo esté utilizando para fabricar otro bien, ¿ya? Así, por ejemplo, yo puedo comprar cuadernos para revenderlos o puedo comprar harina para producir otro producto que se llama pan, ¿ya? Entonces, cuando yo compro, ¿no es cierto?, pago IVA, pero como yo ese producto no lo voy a usar en el consumo personal, ¿no es cierto? Entonces ese impuesto que yo pagué cuando compré, lo voy a recuperar cuando venda, ¿ya? Es decir, los 19 pesos que pagué cuando compré, en este ejemplo, ¿no es cierto? Los 19 pesos de impuesto que pagué cuando compré, ¿ya? Esos 19 pesos los voy a recuperar cuando lo venda, ¿ya? Cuando venda el producto. ¿Por qué? Porque yo no soy consumidor final, ¿ya? Si fuese consumidor final, efectivamente el costo para mí sería 119. ¿Cómo sé yo que no soy consumidor final? ¿Cómo saber que me vende? ¿O cómo sé yo al que viene a comprarme a mí que no soy consumidor final? Porque me muestran un RUT, ¿no es cierto? De una empresa, de una actividad comercial, y por lo tanto me va a pedir factura. Cuando me piden factura o cuando yo pido factura, lo que yo le estoy diciendo al fisco señor, yo no soy consumidor final, soy un intermediario que va a usar lo que está comprando para transformarlo en otro bien o para revenderlo. ¿Ya? Ok. Entonces, por eso que la definición dice es un impuesto al valor agregado, al valor que yo le agrego entre lo que me costó y lo que lo quiero vender, ¿ya? Con tasa del 19%. Esta tasa en general es fija para todos, ¿ya? Y grava, dice, o sea, o afecta a la venta de bienes y a varios servicios, ¿ya? Ah, como este es un impuesto que grava al consumo, ¿no es cierto? Y es de los impuestos más importantes en términos de recaudación para el Estado, ¿ya? El Estado se preocupa mucho de que la plata le llegue lo más rápido posible. Entonces, ¿cómo hace la recaudación? Porque sería, digamos, no sería posible que Impuestos Internos pusiera a un funcionario afuera de cada negocio, ¿no es cierto?, esperando que uno comprara y al salir le pidiera el impuesto y la recaudación. No, eso es imposible, ¿no es cierto? Entonces, el fisco, o la ley más bien, lo que hizo fue designar a un intermediario, porque está el Estado, ¿no es cierto?, que es el que es, va a obtener el impuesto, y está el consumidor final que es el que tiene que pagarlo. Y para que ese dinero llegue al Estado, entonces hay un intermediario que es el contribuyente o el empresario, ¿ya? En el fondo, el empresario es como el cajero del fisco. Recauda el impuesto y se lo entrega al Estado. Pero como yo ya he pagado algo de ese impuesto cuando compré, entonces hay que hacer un mecanismo de cálculo, ¿ya? Por eso que aquí dice importante que el responsable de enterar en arcas fiscales es la empresa y es quien recarga el IVA y debe declarar y pagar mensualmente, ¿ya? Entonces, aquí es la empresa la que está obligada a recaudar y a declarar y pagar lo que corresponda de este impuesto en su actividad comercial, ¿ya? No se puede eludir, hay que realizarlo siempre, porque en la medida que yo venda productos
o preste servicios que están afectos a IVAs, a este impuesto, estar afecto significa que recae impuestos sobre esta actividad. Yo estoy obligado a declarar, primero, a cobrar IVA en la venta, segundo, a recaudarlo, tercero, a declararlo y cuarto, pagarlo si corresponde. ¿Ya? Entonces, por eso también que dice aquí que para el comerciante el IVA tiene un efecto neutro. Neutro significa que yo no voy a pagar ese IVA. Como le explicaba en el ejemplo, efectivamente yo pagué 19, ¿no es cierto?, cuando compré, pero voy a recuperarlo con el IVA que cobré cuando lo vendí, ¿ya? Y en el fondo lo que le entrego al fisco es la diferencia. Y en eso se llama la declaración de IVA, ¿ya? Que hay un juego entre el IVA de la compra y el IVA de la venta, ¿ya? ¿Qué más aquí en esta parte inicial? Dice que está a cargo de impuestos internos, ¿ya? Efectivamente, impuestos internos es el organismo que primero me va a preguntar, me va a identificar, ¿no es cierto? Porque yo cuando quiero ser empresario, vender productos o vender servicios, no lo puedo hacer así nomás, ¿no es cierto? Tengo lo que se llama formalizarse, ¿no es cierto? ¿Qué significa formalizarse? Significa que como lo que yo voy a hacer tiene asociado a un impuesto, en este caso el IVA, la renta y otros impuestos más, la actividad comercial, el Estado necesita saber o identificarme, porque yo no puedo llegar y empezar a hacer actividades porque el Estado no va a saber que yo estoy haciéndola. Dos, usted va a estar evadiendo impuestos derechamente porque usted debiendo cobrar impuestos no los está cobrando. O si los cobra, no los está pagando al fisco. ¿Ya? Entonces, el fisco dice, mire, usted si quiere hacer negocio en este país, lo primero que requiere de usted es que usted se identifique. Y eso es como, hacia grandes rasgos, lo que se llama la iniciación de actividades. En la iniciación de actividades, el fisco me pide mucha información y en esa información, en el fondo, lo que hace es identificar quién soy, qué tipo de sociedad soy, dónde estoy domiciliado, quiénes son los socios, a qué me voy a dedicar, ¿ya? Y qué impuestos voy a tener que declarar y pagar, ¿ya? Y una vez que el fisco conoce esta información, la analiza, me da la autorización y yo puedo empezar a vender con boletas, con facturas y empezar a hacer mi actividad. Después, el Servicio de Impuestos Internos lo que va a hacer es procurar que, digamos, y vigilar que yo todos los meses declare correctamente, usando los formularios correctos y que pague, ¿ya? Ahora, el encargado de recuperar la plata, de cobrar, no es el impuesto interno, sino que es la Tesorería de la General de la República. Entonces, están estos como dos entes. En el fondo, el impuesto interno tiene como tres ayudantes, ¿ah? O sea, el Estado, el impuesto interno, que es el que está preocupado de fiscalizar, supervisar la declaración de los impuestos. Después viene la Tesorería General de la República, que verifica que los impuestos se paguen, ¿ya? Que usted pague los impuestos que tenga que pagar. Y tercero, el Servicio Nacional de Aduana para la importación de mercadería. Esos son como los tres ayudantes del Estado en términos de impuestos, ¿ya? Ok, entonces estamos con el concepto de que es un impuesto al valor agregado que tiene que pagar el que se llama consumidor final. Y consumidor final no es el empresario, ¿ya? No es el empresario. A menos que a mí se me ocurra comprar con boleta. Que si compro con boleta, aunque sea empresario, le estoy diciendo al fisco, yo soy consumidor final. Entonces, primera cosa, nunca se puede comprar con boleta porque la boleta no da derecho a rebajar el IVA de la compra, ¿ya? Es solo con factura, ¿ok? Ya, tasa general, 19%, se aplica sobre los hechos grabados, o sea, se aplica sobre la actividad que uno tiene. En este caso es venta, compra y venta de productos, ¿ya? Ahí por eso dice grados básicos y especiales ventas y servicios, ¿ya? Eh, Tasa general, 19%. Ahora,
hay algunas actividades que por ley específica no pagan IVA. ¿Ya? Por ejemplo, dice aquí las exportaciones. Las exportaciones tienen un alto beneficio en este tema, porque primero, si vendo, o sea, si exporto mercaderías o productos o servicios, la factura de venta no va a llevar impuestos, está exento de IVA, no va a pagar IVA. Y segunda cosa buena que va a pasar, si es que yo exporto, es que todo el IVA de las facturas de las compras puedo pedir su devolución. ¿Ya? Eso es eh, algo especial para los exportadores. ¿Por qué? Porque el Estado chileno fomenta lo que es la exportación, ¿no es cierto?, el comercio internacional y la generación de divisas para el país. Entonces tiene este beneficio para los exportadores. ¿Ya? Y también hay algunos productos, no, pero servicios que están exentos de IVA, es decir, servicios que debieran tener el impuesto, pero que no lo tienen por alguna razón especial. ¿Ya? Por ejemplo, dice acá educación, servicios financieros y de salud. Por ejemplo, lo que si alguien paga por educar a su hijo en el colegio, o un instituto profesional o universidad, el valor que paga de la mensualidad no tiene el impuesto. ¿Ya? Eh, Cuando usted va a comprar, ¿no es cierto?, a una multitienda, ¿no es cierto?, y compra una cocina en 24 cuotas y paga intereses, esos intereses no tienen IVA, ¿ya? Porque es un interés financiero. Porque el que le presta la plata no es, no sé, po, no es Almacenes París, es Cencosud, ¿ya? Y Cencosud es una tarjeta financiera, no es una tarjeta comercial, ¿ok? Por eso es que no paga IVA ahí. ¿Ya? Y salud, por ejemplo, la atención en un hospital del Estado o dependiente del Estado no tiene IVA. ¿Ya? Pero esas son las exenciones, pero en general en los productos, todo producto o toda venta de productos deberá generar, digamos, un pago de impuestos. ¿Ya? Lo que pasa es que hay algunas variantes, por ejemplo, con pequeños productores o pequeños contribuyentes o microempresarios, que el Estado le hace algunas facilidades y les determina, por ejemplo, un IVA mensual fijo a pagar y con eso llega y declara y no tiene que hacer ningún cálculo en especial. ¿Ya? O en este caso, eh, sí, pero en general son que se llaman pequeños contribuyentes, ¿ya? Que uno tiene que hacer la petición a impuestos internos para ser considerado pequeño contribuyente y pagar un IVA fijo mensual sin mayores cálculos ni problemas de declarar ni nada. ¿Ya? Entonces, bueno, sí, igual hay que declarar, pero en base a un monto fijo. ¿Ya? Bueno, aquí vamos a partir diferenciando el IVA de la venta del IVA de la compra. ¿Ya? Ambos tienen un nombre especial. ¿Ya? El IVA de la venta es el que se llama IVA débito fiscal. ¿Ya? Y es como, vamos a poner aquí, vamos a poner aquí el IVA en contra de uno. ¿Ya? El IVA en contra, que es el IVA de la venta. ¿Ya? IVA en contra. En teoría, ¿no es cierto? Todo ese IVA en contra yo debería pagarlo, declararlo y pagarlo. ¿Ya? Pero ahí es donde viene el juego. ¿Ya? Que lo vamos a explicar ahora. Entonces, el IVA débito fiscal es el IVA recargado en las ventas o servicios facturados, aquí también vamos a poner facturados o con boleta, ¿no es cierto? O incluso, ¿no es cierto? También puede ser con vale electrónico de pago, ¿no es cierto? En el caso que ocupemos el vale electrónico como medio de pago, ¿ya? Entonces, el IVA recargado en las ventas con facturas, con boleta, incluso con medio electrónico de pago, ¿ya? El IVA débito, ¿no es cierto?, se calcula sobre el precio de venta, ¿ya? El precio de venta neto, ¿no es cierto? El precio de venta neto, ese significa que es
el precio de venta sin IVA, ¿ya? Sin IVA, ¿ok? Entonces, a ese precio de venta, yo se multiplica, ¿ya? Lo multiplico por 19%. Lo que voy a obtener aquí es el valor del impuesto, ¿ya? Valor del impuesto, ¿ok? Y por lo tanto, el precio de venta a público va a ser igual al precio de venta neto, más el impuesto, ¿ya? Más el impuesto, que en este caso sería el IVA, ¿no es cierto? Más el impuesto, el IVA, ¿ya? Y ese es el valor o precio de venta público, ¿ok? Todo lo que yo recaude de impuesto, entonces, cuando yo vendo, se va a llamar IVA débito fiscal, ¿ya? Y lo puedo hacer por facturas, por boletas o incluso voucher electrónico, ¿ya? Ok. Em, ¿Quiénes están obligados a emitir facturas? Dice, sumando del total de impuestos recargados en las operaciones afectas en el periodo respectivo, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Eh, Cuando hablamos del precio, ¿no es cierto? A veces me dice precio más IVA, ¿ya? Eso equivale a lo que ustedes le están diciendo, que este es el precio neto, sin el impuesto, ¿ya? ¿Ok? O sea, si yo quisiera obtener el precio de venta, tendría que hacer lo que hice acá arribita, sumarle el impuesto, ¿ya? Ese es cuando le dicen a uno precio más IVA, ¿ya? Hay veces que también a uno le dicen el precio incluye IVA, ¿ya? El precio incluye el IVA y me dan un valor total, ¿no? Me dicen, por ejemplo, 2.500 pesos y eso incluye IVA, ¿ya? Ahora, ¿cómo determino el valor del IVA? Acá en este ejemplo, ¿no es cierto? Acá lo que habría que hacer es, aquí uno, vamos a poner aquí, dividir por 1,19 el valor de la venta, ¿ya? En este caso sería 2.500 pesos dividido por 1,19, ¿ya? Y eso es igual a, voy a multiplicarlo aquí al tiro y le indico, 2.500 dividido por 1,19 sería 2.101, ¿ya? 2.101. Este es el valor neto, ¿ya? Al cual después yo le aplico el impuesto, ¿ok? Entonces, acá sería entonces, ahora, el IVA sería igual a 2.101 por 19%, ¿sí? Multiplicado por el 19%, no se ve mucho. El por aquí, que ahora vamos a poner una X mejor, ahí, ¿ya? 2.101 por el 19%, ¿ya? Y eso entonces nos va a dar 3,99. ¿Qué sería? Uy, perdón. ¿Qué sería el valor del impuesto? ¿Ya? Este sería el valor del impuesto. ¿Ya? Si usted suma los dos, ¿no es cierto? Los 2.101 más los 3,99 del impuesto, le va a dar
los 2.500 pesos que hablábamos al principio de este pequeño ejemplo. ¿Ya? Entonces, dos cosas importantes es cuando el precio es más IVA, ¿no es cierto? Ahí solamente le tengo que agregar el impuesto para determinar el valor final. Y la otra es cuando me dicen el precio incluye el IVA. ¿Ya? En ese caso, entonces tenemos que hacer este pequeño calculito que está acá, eh, que es primero dividir por 1,19 los 2.500. Eso en el fondo le estoy sacando el impuesto a ese valor y me quedan 2.101. Después lo multiplico por el 19% para obtener el valor del impuesto y me da 3,99. ¿Ya? Entonces ese es el IVA débito fiscal. ¿Ya? IVA en la venta. Entonces, y ese IVA en la venta, como decíamos nosotros, el IVA en la venta puede estar en facturas, boletas y vamos a colocar aquí voucher de pago electrónico. ¿Ya? Ok, tengo el IVA débito fiscal. ¿Ya? Las personas dicen que emiten facturas o boletas simultáneamente resumen IVA débito fiscal ¿ya? Generado por las ventas, la empresa retenedora y pagan el formulario 29. ¿Ya? Entonces, aquí nos estamos adelantando un poquito. Vamos al otro lado. Entonces, primero tenemos el IVA débito asociado a las ventas. Y este es el IVA crédito está asociado a las compras. ¿Ya? Pero, aquí donde viene la primera diferencia, solo con facturas. En el caso del débito eran las facturas de venta, las boletas y los vouchers electrónicos. Aquí solamente el IVA crédito yo lo puedo aprovechar si es que solo lo adquiero, digamos, o lo que compre lo hago con factura, ¿ya? Y es el IVA, dice, recargado en la compra de bienes y servicios, ¿ya? Junto, dice, con el soportado por la importación de bienes, considerando algunos alcances, ¿ya? Entonces, está asociado a las compras. Aquí es importante una cosita. Para que yo pueda aprovechar el IVA, ¿ya? De la compra, para que yo pueda aprovechar el IVA de la compra, ¿a qué me refiero con aprovechar? Poderlo rebajar del débito IVA de las ventas. A eso se refiere, ¿ya? Eso cuando uno aprovechar el IVA, es que eso uno lo puede rebajar del débito IVA de las ventas, ¿ya? Eso significa aprovechar el IVA, ¿ya? Aquí le voy a poner rebajarlo, rebajarlo del débito IVA, ¿ya? A eso nos referimos. Eh, Primero, lo que compre, y esto es esencial, debe estar relacionado con el giro a lo que yo me dedico, ¿ya? Porque si estoy comprando una cosa que no tiene relación con el giro y estoy aprovechando el IVA de la compra, lo que puede pasar es que posteriormente en una revisión, Impuestos Internos me objete esa compra y me objete el uso de ese IVA. ¿Ya? Por eso siempre es importante tener en mente cuáles son mis giros comerciales, que son los que están declarados en la iniciación de actividades. Ahí yo tengo mis giros comerciales. También en cualquier minuto yo puedo entrar en impuestos internos y ver cuáles son mis giros activos, ¿ya? Y esos giros son los que a mí me permiten comprar ciertas cosas y aprovechar el IVA. Porque si estoy comprando algo que no tiene que ver con el giro de la empresa, esa factura lo más probable es que el IVA se me sea rechazado, ¿ya? Entonces, ahí viene la labor del contador de que cuando uno va a comprar algo que sabe que no puede aprovechar el IVA, ahí está la labor del contador, uno le informa al contador que esta factura
no aprovecha el IVA porque no es del giro, ¿ya? O no está asociada con el giro, ahí el contador tiene que entrar al sitio web de impuestos internos y hacer un cambio en el libro de compra para indicar que ese IVA no es aprovechable, ¿ya? Entonces, ojo con esa situación porque se da habitualmente a veces que yo compro algo que no tenga que ver con el giro, ¿ya? Sobre todo con el tema del supermercado, ¿ya? Porque incluso la factura de supermercado, impuestos internos las recibe de inmediato, porque es donde originalmente más se hacía evasión de impuestos. Entonces, cuando uno va a comprar un supermercado, esa factura automáticamente llega a impuestos internos, está en las bases de datos, hace el cruce de información entre su giro y lo que está comprando en la factura del supermercado y se la puede objetar, ¿ya? El tema es que si usted la declaró, y después se la objeta, el fisco le va a cobrar intereses, multa y reajuste, porque impuestos internos siempre, y la ley en general, siempre asumen que usted lo hizo a propósito, que no fue por error ni por casualidad, ¿ya? Eso es importante la ley, las leyes fiscales aquí son bien estrictas en el sentido de decir que si se detecta un error, ese error siempre se le va a dar la connotación que fue hecho con conocimiento de causa, ¿ya? Y que por lo tanto, digamos, constituye un dolo. Y por eso que Impuestos Internos cobra intereses, multa y reajuste en cualquier deuda o cualquier error que se produzca, ¿ya? Entonces, siempre importante eso, ¿ya? Que esté relacionado con el giro. Ahora, usted igual puede, si usted quiere comprar algo para la empresa y sabe que no puede aprovechar el IVA, lo compra. Si eso, en eso no va en el tema, impuesto interno no le puede prohibir comprar algo, pero sí el concepto de el gasto y el IVA asociado, eso lo tiene que el contador trabajar y sacarlo de ahí, porque si no va a estar declarando algo que no corresponde. ¿Ya? Bueno, el IVA crédito fiscal es el IVA recargado, ¿no es cierto?, en las compras, ¿ya? Solo con facturas. Y al ser solo con facturas, entonces yo puedo ver el IVA ahí recargado, ¿no es cierto?, porque en la factura aparece el neto, después aparece el IVA y el total. Por lo tanto, yo puedo ver claramente cuánto fue el IVA que yo pagué en la compra, ¿ya? Y ese IVA se transforma en un IVA crédito fiscal o aquí, igual como pusimos de otro lado, o IVA a favor mío, ¿ya? IVA a favor mío. El otro, el débito fiscal, IVA en contra, ¿ya? IVA en contra. Eh, las facturas de compra se pueden usar el IVA, a eso me refiero, ¿no es cierto? El IVA se puede usar hasta 2 meses después de la fecha de emisión, ¿ya? O sea, se puede declarar hasta 2 meses después. No así las ventas, porque las ventas tienen que ser en el minuto. Yo no puedo declarar una venta al mes siguiente, ¿ya? ¿Ok? Tengo que declararla en el mes que corresponde, en el débito fiscal, ¿ya? ¿Sí? Eh, entonces, el IVA, aquí vamos a poner aquí, el IVA en la venta o el IVA débito fiscal por ventas con boletas, facturas o vales debe declararse en el mismo mes que se genera, ¿ya? Es decir, todas las boletas de junio, facturas y vales emitidos en junio, se declaran, ¿no es cierto?, en relación a junio, ¿ya? Las facturas de compra tienen un plazo un poquito mayor, ¿ya? Hasta 2 meses después. Por ejemplo, una factura del mes de junio
se puede usar también para el IVA de julio o para el IVA de agosto. ¿Ya? Ese es el plazo máximo. ¿Ok? Ok. Eh, ya. Vamos entonces ahora a ver el cálculo del IVA mensual. Ah, no, antes de eso, no están aquí puestas, pero acá abajito dice notas de débito, notas de crédito. ¿Ya? Entonces, los documentos, voy a dejar fuera la DIN, que es la declaración de ingresos con temas de aduana, ¿ya? Que, que lo vamos a dejar fuera porque es un poquito más complejo hablar de eso, pero los documentos asociados al IVA, ¿ya? Estoy ahí. Los documentos asociados al IVA son factura, boleta, vale electrónico, ¿no es cierto? De las máquinas recaudadoras. Y también aparece por ahí la que se llama nota de crédito. Y aparece otra que se llama nota de débito. Y también puede aparecer otra que se llaman guías de despacho. ¿Ok? Guías de despacho. Esos son los documentos asociados, ¿ya? Al IVA. ¿Ok? Factura, boleta, vale electrónico, nota de crédito, nota de débito. Y guía de despacho. ¿Ya? De las facturas, ¿no es cierto? Ya, y la boleta y el vale electrónico, ya hablamos, que forman parte de los documentos a entregar. Cuando yo tengo un cliente que me está comprando y dependiendo si el cliente es consumidor final, yo le voy a dar boleta o vale electrónico, ¿cierto? De voucher. Y si el que me está comprando no es consumidor final, es otra empresa u otro empresario, me va a comprar con factura, ¿no es cierto? Y esa sería la diferencia entre ambos, ¿ya? Aparte, entonces, de estos tres básicos, existe la que se llama nota de crédito, ¿ya? La nota de crédito puede ser en en dos instancias o dos situaciones distintas. Emitida, ¿ya? La nota de crédito emitida, o sea, la que yo como empresario hago, nota de emitida, ¿ya? Está destinada a rebajar o anular la venta realizada con anterioridad. Eso es lo que hace la nota de crédito, cuando yo la emito. Está destinada a rebajar o anular una venta realizada con anterioridad. ¿Ya? Yo vendí un pantalón y, no sé, a los 2 días llegó el cliente y me dice, le voy a devolver el pantalón porque la tela es muy mala, el primer lavado se rajó entera y usted comprueba que efectivamente la tela era mala. ¿Y qué es lo que hace el negocio? Le hace una nota de crédito y le devuelve el dinero. O a veces lo cambia por otro producto. Ahí depende de las condiciones comerciales. Pero en ese caso, la nota de crédito cumplió la función de anular la venta realizada con anterioridad, ¿ya? O también la puedo rebajar, ¿ya? Supongamos que yo le vendí a un cliente, le vendí con factura, no sé, 20 sacos de harina y se los vendí a 5.000 pesos, ¿ya? Y el cliente me llama y me dice, oye, pero no era 5.000, pues tú me dijiste a 4.500 que era por el monto de la compra. Ah, yo le puedo decir, ah, sí, perfecto, sí, me equivoqué. Te hago una nota de crédito entonces y te rebajo los 500 pesos que te estoy cobrando además en la venta que te hice, ¿ya? Entonces, en ese caso está destinado a rebajar, disminuir la venta por un descuento que no hice, eh, generalmente es por eso, ¿no es cierto? O el cliente vino y me pagó antes de cuando me tenía que pagar y yo le hice un descuento. Para eso sirve la nota de crédito emitida, ¿ya? Y al revés, si la nota de crédito es recibida, o sea, la recibo yo de otro proveedor, entonces está destinada a rebajar
o anular la compra realizada con anterioridad. ¿Ya? Es entonces, dependiendo de quién la emita, si la emito o la recibo, va a ir a anular la venta o va a ir a anular o a rebajar la compra. ¿Ya? Si anular la venta, realizar con anterioridad, significa aquí que se va a rebajar, vamos a ver aquí, esto va a significar que va a rebajar o, estoy quedando con mayúscula, perdón, va a rebajar o anular el débito IVA. ¿Ya? Si es que yo estoy rebajando o anulando una venta. Si yo recibo de mi proveedor una nota de crédito recibida, entonces esto va a rebajar o anular el crédito IVA. ¿Ya? Esa es la nota de crédito. Vamos a hablar ahora de la nota de débito. La nota de débito es un poquito más rara que la nota de crédito. No se emite con tanto, digamos, eh, digamos, como habitualmente, digamos, ¿ya? La nota de débito, la nota de débito, ¿qué va a hacer esto? Bueno, si yo emitida, la emito yo, ¿ya? Está destinada a aumentar el valor de la venta original, ¿ya? Supongamos que yo le vendí a un cliente que tengo 20 sacos de harina, se los cobré a 10.000 pesos el saco y después me doy cuenta que me equivoqué porque no eran nada 20 sacos, eran 25, por ejemplo, o me equivoqué porque el precio no era nada 10.000, sino que era 11.000. Entonces, hablo con mi cliente, ¿no es cierto? Le explico la situación de la diferencia y le hago una nota de débito por la diferencia, ya sea porque facturé menos cantidad o facturé a un menor precio, ¿ya? Y la forma de arreglarlo es esa. Ahora, efectivamente, yo eh, puedo evitar emitir una nota de débito, una nota de crédito y anulo al tiro la factura, sí lo puedo hacer, pero eso lo puedo hacer dentro del mes, ¿ya? Si me paso un mes para otro, ya no puedo anular una factura del mes anterior. Pero si yo quisiera no emitir notas de crédito, notas de débito, y estoy dentro de los primeros 8 días, entonces, y yo sé que me equivoqué en una venta, por ejemplo, ¿ya? Me equivoqué en una factura, la anulo y la emito de nuevo. En las boletas es más difícil anular boletas, ¿ya? Entonces ahí en general se recomienda hacer la nota de crédito. Pero en una factura no es tan complejo y se puede eliminar la factura y la hago de nuevo solamente, ¿ya? Pero si ya pasó el plazo de anulación, en que yo puedo anularla, entonces, o sea, significa que el cliente la aceptó, entonces yo tengo que hacer la nota de crédito o nota de débito, ¿ya? Entonces, la nota de débito está destinada a aumentar el valor de la venta original, ¿ya? Eh, Es decir, va a aumentar el débito IVA, ¿ya? Y por el otro caso, en el otro caso, ¿no es cierto? Si yo recibo, recibo o recibida, perdón. Si la nota de débito es recibida, ¿ya? Significa que va a aumentar el valor de la compra, ¿ya? Va a aumentar el valor de la compra. ¿Por qué? Porque me está cobrando más cantidad o precio, ¿ya? Entonces esto va a aumentar el crédito IVA original de la factura, ¿ya? Ok. Y nos queda la última por revisar, que son las guías de despacho, ¿ya? Las guías de despacho en general se utilizan para el traslado,
de la mercadería desde el proveedor al cliente cuando el que transporta no es el cliente o dueño del producto, ¿ya? O dueño del producto. En ese caso, por ejemplo, yo voy a comprar los 20 sacos de harina, pero no tengo transporte. Entonces, contrato, ¿no es cierto?, un flete que me lleve los 20 sacos de harina desde el molino hasta mi empresa. Bueno, el molino, en este caso, ¿no es cierto?, que es mi proveedor, me va a emitir la factura, pero como él ya sabe que el que va a transportar eso no soy yo, el camión no es de mi propiedad y el chofer no trabaja conmigo, ¿no es cierto? Va a tener que emitir este documento que se llama guía de despachos, donde detalla en la dirección donde va el transporte, desde el punto de origen, el punto de término, la patente y el nombre del chofer, la identificación del chofer y el detalle de lo que lleva, ¿ya? Más la factura obviamente asociada, ¿ok? Entonces ese es el uso general. El otro uso que tiene es que puede ser que yo a veces tenga un cliente, por ejemplo, que me compre varias veces en el día, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que yo tengo una panadería y tengo de cliente un mini market a la cual yo le llevo en la mañana, le llevo pan y le llevo pan en la tarde. Y eso lo hago todos los días del mes. Si fuera por eso, entonces yo tendría que emitirle una factura en la mañana, una factura en la tarde, más la guía de despacho para el transporte del pan por 30 serían, no sé, pues, serían 60 facturas en el mes, es mucha cantidad. Entonces, para evitar tanto papeleo, ¿qué es lo que hago yo? Le emito solo las guías de despacho. Pero en este caso, las guías de despacho tienen que ir valorizadas y con el impuesto detallado, ¿ya? Esa es la única diferencia. En el caso de solamente transporte, yo identifico los productos. Si la guía de despacho va a reemplazar a la factura, yo tengo que mencionar, aparte de los productos, el valor unitario, el impuesto y el total. ¿Ya? Y con ese caso, ¿qué es lo que hacemos entonces? Que solamente una vez al mes, en este caso el molino, o una vez al mes, o la panadería una vez al mes, facturaría toda la guía de despacho entregada a ese cliente. ¿Ya? Por ejemplo, le entregamos 50 veces pan, hay 50 guías de despacho, entonces yo hago una sola factura a fin de mes por las 50 guías de despacho. Y eso hace que el tema administrativo sea más eh, fácil de llevar, ¿ya? No estar haciendo tanta factura. Ok, y entonces a fines de mes, porque el IVA es un impuesto mensual, ¿no es cierto? Es un impuesto mensual. Entonces, al ser un impuesto mensual, ¿ya? Este debe declararse y pagarse al mes siguiente. Obvio, al mes siguiente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Uy, tengo tres preguntas. Alguien me está preguntando. Ah, mala señal, tuve que apagar la cámara y sentía la clase, pero comprensión. Ya, ok. No se preocupe por la cámara conmigo. Ya. Eh, entonces, tenemos que al ser un impuesto mensual, ¿ya? El IVA, yo estoy obligado a declarar y pagar si corresponde al mes siguiente, ¿ya? ¿Por qué al mes siguiente? Porque como es un impuesto mensual, yo tengo que esperar que termine el último día del mes para recién poder calcular el IVA, ¿ya? Y ese cálculo, para hacer ese cálculo, tiene que estar el mes cerrado. ¿Ya? Por eso que, por ejemplo, ahora en julio, yo voy a declarar el IVA correspondiente al mes de junio, va con un mes de desfase, por esto de cierre mensual, ¿ya? Entonces,
a partir del primer día calendario del mes siguiente, yo puedo hacer el cálculo, ¿no es cierto? Si tengo IVA por pagar o si tengo IVA a favor, que se llama, esto que aparece acá, remanente, ¿ya? O IVA a favor suyo, que va a quedar para el otro mes, eh, y usted lo va a poder usar el otro mes como un crédito IVA más, o sea, como si fuera de compra, ¿ya? Que obviamente el remanente proviene de que las compras de IVA, ¿ya? Entonces, ¿cómo se calcula? Tenemos, usted entonces va a sumar el impuesto de las compras con factura, ¿ya? Y eso va a ser igual al total del crédito IVA del mes, ¿ya? Y por otro lado, va a sumar el IVA de las ventas, el IVA de las ventas en facturas, boletas y vales electrónicos. Y ahí va a obtener el total del débito IVA. ¿Ya? Entonces, ¿cómo saber? Ya hice la suma. Ahora, ¿cómo sé si tengo que pagar IVA o me quedó IVA a favor? Eso que se llama remanente, ¿ya? Tengo que hacer lo que está acá abajito, ¿ya? Tengo que comparar. Entonces dice, si el IVA débito fiscal, el total, es mayor que el IVA crédito fiscal, entonces tengo un IVA por pagar, ¿ya? Y esto generalmente hasta el día 20 del mes siguiente. Ahí hay que ver el calendario tributario, pero en general hasta el día 20 del mes siguiente se me permiten a mí pagar ese IVA, ¿ya? ¿Ok? Un IVA por pagar. Pero si el IVA débito fiscal ahora es menor que el IVA crédito fiscal, entonces queda un remanente, ¿ya? Y esto es a favor mío, a favor de la empresa. Y lo puede usar, lo puede seguir usando en los meses siguientes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si en un mes tengo como resultado remanente de IVA, ¿ya? Entonces, al mes siguiente, el cálculo será, digo, IVA de las ventas, ¿no es cierto? El débito, vamos a ver aquí la suma de los IVA de las ventas, débito, ¿ya? Eh, y por el otro lado voy a tener la suma de los IVA de las compras, los créditos, y aquí más el remanente del mes anterior, ¿ya? Que hay un proceso de reajuste. Y ahí entonces yo vuelvo a comparar IVA del mes, si es mayor que el débito, entonces el remanente, si el crédito más el remanente es menor que el débito, se paga, ¿ya? Pero cuando hay un remanente, entonces en el fondo lo que hace el remanente es que yo lo sumo al total de los créditos IVA, ¿ya? Para ver si tengo que pagar o si se sigue manteniendo el remanente, ¿ok? Ejemplo, dice acá. Dice una empresa
Antes del ejemplo, vamos aquí a ver una cosita con respecto a las notas de crédito y las notas de débito que hablábamos recién, ¿ya? Entonces, vamos a poner aquí el crédito IVA. ¿Cómo se determina? ¿Ya? Serían, vamos a poner aquí, más el IVA, el IVA de las facturas de compra, ¿ya? ¿Cómo se determina el IVA crédito? Dice, el IVA en las facturas de compra, más, vamos a poner aquí, o menos, y vamos a poner el tiro esto, eh, más, si fuese el caso, el IVA de la nota de débito recibida, ¿ya? Y menos el IVA de la nota de crédito recibida. Ese sería como yo debiera calcular el crédito IVA del mes, ¿ya? El crédito IVA del mes. Y ahora, ¿cómo debiera calcular yo el débito IVA del mes? El débito IVA del mes tendría que ser más el IVA recargado, ¿no es cierto?, en facturas, más el IVA de las boletas, más el IVA de los vales electrónicos. ¿Ok? Eso sería lo primero, ¿ya? Y, eh, y le tendríamos que más, más el IVA por las notas de débito emitidas y menos el IVA de las notas de crédito emitidas. ¿Ok? Así uno deberá calcular el IVA y el IVA crédito y el IVA débito todos los meses si es que uno utiliza todos los documentos. ¿Ya? Y ahí después ver si tengo remanente, lo agrego al crédito del mes y hago esta comparación que está acá arriba para determinar si en la declaración de IVA que tengo que hacer voy a tener que pagar IVA o por el contrario me va a quedar un remanente para el próximo mes también seguirlo usando. ¿Ya? Ahora vamos a ir al ejemplo. Dice que una empresa compra artículos para la venta, ¿ya? Y por un valor neto de 62.500 pesos, los que venderá aplicando una utilidad sobre el costo del 60%. Determinar el precio de venta neto, el IVA y el valor bruto. ¿Ya? Entonces, tengo que es 62.500 el costo. Por lo tanto, el 60% de 62.500, que vendría a ser en este caso la utilidad, ¿ya? Sería 37.500 pesos. Si usted multiplica 62.500 por el 60%, me da 37.500, ¿ya? Aquí lo vamos a poner acá al ladito. Esto sería pesos 62.500. ¿A dónde lo dejé? Aquí. Esto sería pesos 62.500 por 19, no, perdón, 60%. ¿Ok? Ese es el valor que me da ahí. Por lo tanto, mi precio de venta neto es la suma de los dos, ¿no es cierto? 62.500 más 37.500. Acuérdense que neto, ¿no es cierto?, es el valor sin IVA, ¿ya?
valor sin IVA. Le agrego un impuesto, el 19%, 19.000, que es, ¿no es cierto?, el resultante de multiplicar los 100.000 pesos eh, por 19%. ¿Ya? ¿Ok? Y por lo tanto, el total, como decíamos nosotros, el precio de venta a público es 119. ¿Ya? Ok. Le facturo la venta 119. ¿Ya? La pregunta es, por ejemplo, ¿cuánto fue la ganancia? ¿Cuánto me gané? Entonces, en este caso, lo que tengo que ver es comparar los valores sin el impuesto. ¿Ya? Sin el impuesto. Entonces sería la venta neta, que serían los 100.000, ¿sí? Menos el costo de venta, también neto, ¿ok? Porque lo que me compré puede haber tenido, obviamente IVA también, ¿no es cierto? Que en este caso, este ejemplo decía que era 62.500. Entonces, el margen en este caso sería igual a 37.500 pesos. Ese sería mi margen, ¿ya? Ok. Si solo le tuviera que pagar, si tuviera estos dos movimientos en el mes, ¿ya? Una compra y una venta, ¿ya? Y yo quisiera calcular cuánto fue el IVA del mes, entonces tendría yo que es el crédito IVA, el crédito IVA por la compra sería igual a, ahí está, ¿cierto? Factura del proveedor, 11.785, ¿ya? Ese sería mi crédito IVA del mes, suponiendo que solamente tengo esta única acción, digamos, ¿ya? Y el débito IVA del mes sería igual a el IVA de la venta, 19.000, ¿ok? 19.000. Entonces estamos en esa situación, crédito IVA y el débito IVA por la venta, ¿no es cierto? Vamos aquí por la venta, ya. Entonces estamos en situación de que el, el débito IVA, el débito IVA es mayor, ahora aquí, entre paréntesis de nuevo el valor, 19.000, ¿ya? Es mayor que el crédito IVA, ¿ya? Es mayor que el crédito IVA. En este caso, los 11.785, ¿ya? Por lo tanto, significa que la diferencia, ¿cierto? Sería entre 19.000 y los 11.875. La diferencia que son 7.125 sería el IVA por pagar, ¿ya? Y en este caso, si estuviéramos, esto fuese en junio, ¿no es cierto? Esto yo lo debería de pagar en julio, ¿ya? En julio. ¿Dónde lo hago? En un formulario,
que se llama formulario 29, que no solo sirve para el IVA, sirve para muchos impuestos, ¿ya? Pero en específico, una parte importante de este impuesto se declara en el formulario 29. Y aquí está el ejemplo anterior, aquí está trasladado acá. Por ejemplo, acá dice débitos y ventas, acá en la izquierda. Entonces dice ventas y servicios, que genera débito. Factura emitida por venta y servicio del giro, emitimos una y tenemos 19.000 pesos. El total de los débitos, 19. Y después vamos acá abajo, créditos. Aquí dice por compras, ¿ya? Con derecho a crédito fiscal, o sea que se puede usar el IVA. Y dice facturas recibidas del giro. En este caso también tendríamos una por 11.875 y la diferencia entre el débito y en este caso el crédito determinó un impuesto a pagar de 7.125. Esto es lo referente al, al formulario 29, ¿ya? Entonces, el formulario 29 se utiliza para declarar el impuesto al valor agregado o IVA, ¿no es cierto? Mensualmente. Cosa importante, vamos por aquí, tenga o no tenga movimientos. ¿Ya? Eso es súper importante. Si yo en un mes no hice ninguna compra, ninguna venta, ¿ya? Igual tengo que declarar, pero declarar sin movimientos, porque el fisco no sabe, po. El fisco no sabe que usted no hizo nada. Supongamos que usted en mes de julio se va a ir todo el mes de vacaciones y va a dejar cerrado el negocio. Entonces, como te dicen, bueno, como no hice nada, tuve todo el mes cerrado, ¿qué voy a declarar? Pues si no tengo nada que declarar porque no hice ninguna compra y ninguna venta. Bueno, eso el fisco pues, no lo sabe. ¿Eh? Entonces, siempre hay que acordarse que desde el minuto que usted inició actividades, desde ese minuto y hasta el minuto que usted hace el término de giro, en ese lapso intermedio, que puede ser años, meses, lo que usted quiera, em, usted tiene que declarar todos los meses el formulario 29, ¿ya? Haya o no haya tenido movimiento, ¿ok? Por eso dice tenga o no tenga movimiento. Siempre declarar, ¿ok? El formulario 29. Ahora, esto ahora se hace electrónicamente, ¿ya? De hecho, la iniciación de actividades ahora es obligatoria hacerlo por internet. A eso me refiero electrónicamente y por internet, ¿ya? Eh, y es la vía que por defecto tiene que utilizarse para declarar todos los impuestos. A menos que yo haga una presentación al Servicio de Impuestos Internos diciendo que en la localidad o en el sitio donde está mi negocio, mi emprendimiento, no hay acceso a Internet. Y ese va a ser el único opción, digamos, o la única posibilidad de que yo haga mis facturas, mis boletas y mi declaración en papel, ¿ya? Porque en papel ya por definición no se puede hacer, sino que solamente en este caso especial, ¿ya? Al hacérselo en papel, o sea, hacerlo por internet, eh, y dependiendo del tipo de emprendedor que soy, si soy un pequeño empresario, ¿ya? Puedo tener algunas ventajas, ¿ya? Y les voy a explicar. Antes que lleguemos ahí, ustedes tienen que hacer una tarea que es determinar el IVA débito fiscal, o sea, determinar el IVA de la venta, ¿ya? De la venta. Eh, Determinar, dice, bueno, es que es medio raro aquí. Perdón, el crédito fiscal IVA de la compra, perdón, crédito, ahí hay visto débito. Dice, determinar el crédito fiscal de marzo del 2025 en base a los documentos recibidos por la empresa, ¿ya? El giro dice fabricación y venta de calzado. Entonces dice que recibe una factura del 3 de marzo
por compra de materiales por 595.000 pesos. Valor total. Aquí entonces ustedes tienen que tener cuidado porque este valor ya incluye el impuesto. Después dice hay una nota de débito recibida por diferencia de precio en compra de mercadería por un valor neto de 56. Neto es que hay que agregar el impuesto. Y acuérdense, nota de débito recibida, pueden ver ahí más arribita de qué hablamos cuando hablamos de la nota de débito recibida. Boleta dice del 4 de mayo del 4 de mayo del 2022 por compra de artículos de aseo bruto 50.000. Bruto significa que es total. ¿Ya? Ojo, que estamos hablando de compra. Y cuando yo compro, para poder aprovechar el IVA, yo ya les dije que solo puede ser la compra con factura, como lo pusimos más acá en algunas diapositivas, ¿no es cierto? Solo con factura, ¿ya? Ahí. Lo borramos eso. Se borró, parece esto, sí. Aquí el IVA todo crédito fiscal, ¿no es cierto? Es solamente con factura, ¿ya? Aquí decíamos que este era el IVA a favor, ¿ya? Se produce o se genera cuando se compra, ¿ya? Y solo se puede aprovechar cuando se compra con factura, ¿ya? Si compro con boleta, eh, no puedo rebajar el IVA que pagué porque eh, la boleta asume que el adquirente o el que compra es el consumidor final, que es quien paga el impuesto, ¿ya? Por eso que uno siempre cuando compra tiene que comprar con factura, ¿ya? Y ese es el IVA crédito fiscal. O sea, parece que lo borré o algo pasó ahí pero lo explicamos, ¿ya? Eh, entonces, esta tareita que ustedes tienen acá, porque ahí en el número 3 dice compra con boleta. Ojo ahí porque le acabo de decir entonces que por la boleta no se puede aprovechar el IVA, ¿ya? Y después hay una nota de crédito recibida, ¿no es cierto? Nota de crédito, cuando uno la recibe, rebaja la compra, ¿ya? Entonces tienen este pequeño ejercicio ustedes que hacer, que es una tarea que la tienen que entregar, ¿no es cierto? Con el ejercicio, pero está muy fácil de hacer, no debieran tener ningún problema, ¿ya? Eh, Quiero hablarle un poquitito, para los que no saben, de este tema de la declaración electrónico que hay, ¿ya? Entonces, hoy en día, ¿qué pasa? Como Impuesto Interno dice que usted tiene que eh, declarar, ¿no es cierto?, electrónicamente los impuestos, lo tiene que hacer a través de Internet, por lo tanto usted tiene que crearse, ¿no es cierto?, una, con una clave de impuestos internos, entrar a su sitio dentro de impuestos internos, de la web de impuestos internos, usted tiene como su pieza propia, digamos, por decirlo así, ¿ya? Donde adentro están todos sus antecedentes y entonces ahí uno puede ir revisando la información que tiene, eh, incluso poder hacer las declaraciones, ¿ya? Yo les voy a, yo les voy a hacer como eh, una pequeña visita ahí al impuesto interno. Vamos a hacer eh, la entrada, ¿ya? Eh, Ustedes están viendo eso, ¿no? La página de impuesto interno. ¿Alguien que me pueda contestar? No, Héctor, se ve la lámina de conclusiones, ¿no? Ah, ya, perfecto. Ya.
Vamos a ver, vamos a ver al tiro de dejar de compartir y vamos a compartir al tiro. Esto, ahí está, impuesto interno. Ya. Usted cuando entras a la página de impuesto interno, va a ingresar a esta página donde uno puede revisar, ¿no es cierto?, todo lo que ha ocurrido en el mes con el tema del IVA, ¿ya? Entonces, primero usted tiene que identificarse. Por eso dice ingresa a mi SII, ¿ya? En esta identificación me va a pedir el root y la clave tributaria, ¿ya? También, si no la tengo, puedo ingresar con mi clave única que se utiliza para otros trámites. Pero si tengo una empresa, obviamente tengo que tener una clave tributaria, ¿ya? Y voy a ingresar. Entonces, aquí lo que va a pasar, bueno, aquí me está viendo, es que yo llego a mi sitio dentro de Impuesto Interno, ¿ya? Entonces aquí va a salir el nombre, la razón social, el RUT, domicilio, mi identificación y el correo electrónico donde estoy, ¿ya? Y aquí al ladito, me va a aparecer el régimen, dice régimen ProPyme transparente. Este es el régimen tributario, pero de otro impuesto, que es el impuesto a la renta. ¿Ya? Esto no tiene nada que ver con el IVA, pero me va a definir el tipo de impuesto a la renta, cómo voy a declarar y pagar ese impuesto. ¿Ya? Ahora, vamos con el IVA. Entonces yo puedo, aquí en esta página, podría decir servicios en línea o servicios online o servicios que están disponibles para hacer por internet sin, digamos, sin tener a otra persona o sin tener que ir a impuestos internos. Voy, entonces, y yo, por ejemplo, dependiendo si estoy autorizado, puedo emitir boletas, facturas electrónicas, ¿ya? Si pido la autorización y me van a dar la autorización para emitir facturas, ¿ya? Entonces, hay un emisor de facturas gratuitos de impuestos internos, que si yo aprieto factura electrónica, eh, me va a decir sistema de facturación gratuito, ¿ya? Y hay que inscribirse, y una vez que si uno se inscribe y está aprobado, puede hacer emisión de facturas por acá, ¿ya? ¿Ok? Voy a ver el historial y también lo puede hacer con boletas de venta y servicio, ¿ya? Previa inscripción, ¿ok? Previa inscripción, ¿ya? Entonces, voy a ir a lo que me interesa. El impuesto al IVA, ¿no es cierto? Es un impuesto de carácter mensual, ¿no es cierto? Entonces voy y aquí dice impuestos mensuales. La aprieto. Y hay varios, pero aquí me va a aparecer declaración mensual del formulario 29, donde se declara el IVA, ¿ya? Pero si yo previamente quiero conocer cuáles han sido mis compras y mis ventas, como ahora todo es electrónico, todo se recibe en el sitio web de impuestos internos en forma casi automática, ¿ya? Entonces más aún, si yo utilizo el sistema gratuito que me da impuestos internos para emitir facturas y boletas, la información va a estar en tiempo real, ¿ya? Entonces puedo ir al registro de compras y ventas, puedo revisar cuántas han sido mis compras y mis ventas en el mes. Por ejemplo, en este caso lo voy a apretar. Y dice, ingrese al registro. Voy a ingresar. Y me dice, ¿para qué mes? No, junio no me interesa junio. No es lo que yo quiero declarar, junio. Consultar del año 2025. Consulta, dice. Y me van a aparecer las compras, las ventas y una cosa que se llaman descargas diferidas, ¿ya? Y me aparece el registro de las compras, que está acá abajo. En este caso, en este ejemplo, dice que solamente tengo una factura, que recibí una factura electrónica, ¿ya? Y aquí lo apreté y me sale que es del giro, ¿eh? Ojo, ¿ya? Y es de Telefónica, móvil. El número de la factura, la fecha del documento, la fecha en que se recibió electrónicamente en el libro, digamos, y acuse de recibo si está aceptada. Aquí esto es importante, no sé si lo saben, pero
cada vez que un proveedor emite una factura electrónica, esa factura va a caer en este repositorio que le llamamos libro compra y venta, ¿ya? Y uno tiene 8 días para aceptar la factura. Aquí ahora está aceptada por defecto, digamos, porque dice no reclamado en el plazo, 8 días. Si yo no le doy, si yo no le doy acepto en 8 días, el sistema automáticamente asume que usted la aceptó. Y por eso me dice, está aceptada, pero no reclamada en el plazo. Significa que ya está aceptada la factura. ¿Por qué? Porque puede ser, es raro que ocurra, pero ocurre que me facturen algo a mí por error. Por ejemplo, un proveedor le está facturando a su cliente y se equivocó en un número y resulta que fue a parar como root suyo y va a ir a parar a su libro compra, no siendo no habiendo usted comprado eso, ¿ya? Entonces, normalmente hay que estar viendo esto porque si me llega una factura que yo no conozco, lo que tengo que hacer es rechazar, dar acuse de rechazo, no de recibo, ¿ya? Y esto se hace dentro de los 8 primeros días de recibir la factura. Por eso que siempre el contador o usted tiene que estar ingresando y revisando que las facturas de venta, de compra, perdón, que estén llegando, sean efectivas, que usted reconozca la compra para poder aceptarla, ¿ya? Lo otro importante es que cuando se produce la fecha de recepción muy cercana a fin de mes, como en este caso, por ejemplo, estamos recién a 3 de julio, si yo, por ejemplo, recibí una factura con fecha 28 de junio, ¿ya? De junio, y no le di aceptar antes del 30 de junio, como el plazo dice que son 8 días para aceptarlo, lo que va a hacer el impuesto interno es agarrar esta factura que tenía fecha de 28 de junio y pasarla para el mes siguiente, porque yo no la acepté. Entonces, cuando yo quiera calcular el IVA de junio, esta factura ya no va a estar y va a estar para el IVA de julio. O sea, se me aplaza en un mes el uso, ¿ya? Si es muy grande la factura, incluso tenía pensado no pagar IVA porque con esta factura grande me iba a generar remanente. Bueno, si no le di el aceptar, me va a pasar para el otro mes, me va a quedar IVA para el otro mes. Entonces, en este mes sí voy a tener que pagar y se me pueden provocar problemas de caja, ¿ya? Entonces, siempre hay que estar atento a poder revisar constantemente las fechas en las cuales las facturas están llegando, ¿ya? Y lo mismo puedo hacer con las ventas, puedo decir, consultar las ventas. Ah, en este caso no hay información de venta, ¿ya? Eh, Dice aquí, agregar resumen de boletas u otras, en el caso que yo tenga boletas manuales. También a veces lo que ha sucedido, y a los que tienen vale, estos vouchers electrónicos de las maquinitas que cobran, que esa información debiera llegar automáticamente al libro de ventas, ¿ya? El libro de ventas, que en este caso no tenemos nada, ¿ya? Porque aquí debería aparecer descarga diferida, porque hay veces que estas empresas se demoran en mandar la información y a veces no queda en el mismo mes y después se tiene problemas con impuestos internos. Así que eh, uno tiene que estar mirando que la información de las ventas electrónicas con voucher, con maquinita, efectivamente estén descargadas como ventas, si no descargarlas de acá, o por último, dice agregarlas a mano, ¿ya? Agregar documento no electrónico emitido o ingreso opcional de boletas diarias o resumen de boletas, ¿ya? Pero siempre agregarlas porque si no hay un problema, ¿ya? Yo he tenido por lo menos 2 casos de personas que eh, no le ha llegado todo, o le llega una parte de los valores emitidos con vales, no le llega todo, entonces declaró no todo lo que tenía que declarar y se les produce un problema, porque después el impuesto interno hace el cruce de información y va a detectar diferencias y le va a empezar a avisar, ¿ya? ¿Dónde le avisa? Y aquí entonces vamos a la última parte. Voy a volver al home, ¿ya? Y voy a decir aquí, servicio online. Esto siempre es importante que ustedes lo hagan regularmente para poder estar viendo si todo lo que se ha declarado ha estado bien declarado o no, ¿ya? Entonces me voy a impuestos mensuales,
en vez de declaración, ¿no es cierto? Lo que voy a decir yo, no, voy a hacer consulta y seguimiento. Ok, consulta y seguimiento. Y voy a poner aquí consulta integral. Y lo que va a aparecer es que me van a aparecer de los 7 últimos años las declaraciones de IVA, de los 7 últimos años. Entonces, yo pincho cualquiera aquí de los numeritos, cualquiera puedo pinchar. Voy a pinchar ahí. Y me va a aparecer un resumen de todo el tiempo. ¿Ya? Cuando me aparece con el ticket en verdecito, me dice declaración sin observaciones. Quiere decir que estuvo bien hecho y que hasta el minuto está bien. Ojo que, por ejemplo, en noviembre de este año, Impuestos Internos podría, por ejemplo, hacer un nuevo cruce de datos con los datos que ellos tienen y esta declaración de enero del 2022 que aquí aparecía sin observaciones, en noviembre, por ejemplo, puede aparecer con observaciones. ¿Ya? Ojo con eso. Hasta el minuto no. Después, por ejemplo, aparece aquí una rayita. En mayo del 2022 dice periodo sin declarar. Chuta. Y en agosto, y, mira, hasta ahora tiene como 10 o 12 sin declarar. Esto es una falta, porque aquí no declaró, esto seguramente fue porque como no tenía movimiento, no declaró. Error. Hay que siempre declarar. Entonces, cada periodo sin declarar, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Regularizar cada uno de estos periodos de hacer la declaración y en cada declaración le van a cobrar multas e intereses y reajustes por no haber declarado cuando debió declarar. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, esta información es bien útil para ir revisando que las declaraciones de IVA, ya sea que las haga yo o las haga el contador, estén sin observaciones, ¿ya? También lo puedo ver apenas yo entro a la página de impuestos internos, donde está el volver aquí. No, dice no, ya. Apenas yo entro a mi servicio de impuestos internos, también me aparece información aquí, acá. Anotaciones vigentes y declaraciones. Por ejemplo, anotaciones vigentes me va a decir, ojo, dice anotación 1006 del 6 de septiembre del 2019. Dice, tiene pendiente la acreditación de su actividad económica, la que no se encuentra finalizada por falta de antecedentes. Algo le pasa a este cliente que hay algún documento que no entregó, ¿ya? Y eso es en anotaciones y, perdón, y acá en declaraciones también hay un numerito. Cuando dice 00 es que no tengo problema, pero si me aparece un numerito, algo pasa. Y me dice, ojo porque declaración de impuestos del IVA tiene problemas, ¿ya? ¿Ok? Que son esos IVA que no están declarados, ¿ya? Hay muchas otras cosas que uno puede hacer en impuesto interno con esta página. Uno mismo puede declarar, por ejemplo, impuestos mensuales, con esto termino, declaración mensual del formulario 29, declarar y me pregunta qué periodo quiere declarar, ¿ya? Y si yo lo voy a aceptar, junio, me va a mostrar la información. Me dice, ojo, tiene que calcular el pago del PPM. El PPM es un porcentaje sobre la venta neta, que es como un abono al impuesto a la renta o el otro impuesto. Y dice, ojo, tiene que ingresar la boleta de venta y servicios. Aquí me lo pide, porque no sé si ustedes se dan cuenta que en el registro de compra y venta, ahí se ve el registro de compra y venta de junio, este caballero no hay venta. Entonces, por eso que me pide el ingreso de las boletas de venta y servicios no está realizado, ¿ya? Pero yo le puedo dar continuar y continuar y yo mismo hago mi declaración de impuestos. ¿Por qué? Porque la información de las compras y de las ventas ya está ya está registrado. Entonces, yo lo único que tengo que hacer es corroborar que todo lo que aparece en las compras esté correcto y que lo que esté en las ventas esté correcto y que no tenga ningún pendiente, ¿ya? Alguna factura o algún reclamo o acuse que dar, ¿ya? Y como aquí, no sé, pues no tengo ningún pendiente de acuse o reclamo. Y
Le pongo continuar y declaro yo mismo. ¿Ya? Ok. Estamos. Gracias, querido Héctor. Se agradecen los conceptos, y el conocimiento entregado. ¿Alguna duda acá? Me Veo que no. imagino que muchas, pero por el tiempo Así, anduve como recordamos que avión. esta clase queda grabada, así que Sí, eso sí. reiteramos, reiteramos los agradecimientos, estimado Héctor. Que les vaya bien, Ya, queridos pues. emprendedores. Chao, chao. Adiós. Hasta luego.